Con la misma mano que empuñó una lanza para atravesar el corazón de su amigo Clito en un banquete, Alejandro Magno, el autoproclamado hijo de un dios, se giró esa misma lanza hacia sí mismo, consumido por un dolor tan profundo que desafiaba su divinidad. Este acto de tiranía y arrepentimiento no fue una anomalía, sino el epicentro de la campaña más brutal y reveladora de su vida. Fue en las tierras despiadadas de Sogdiana donde el conquistador del mundo se enfrentó a un enemigo que no podía vencer en una batalla campal, él mismo. La conquista de estas satrapías, que le llevó casi el mismo tiempo que someter el vasto territorio desde el Egeo hasta Egipto, no solo pondría a prueba su genio militar, sino que también despojaría las capas de su leyenda para revelar la compleja y aterradora verdad del hombre que había debajo, un hombre capaz de la mayor flexibilidad estratégica y de la peor brutalidad y mezquindad. Todo había comenzado con una victoria que olía a final, pero que solo era el preludio de un desafío mayor. El triunfo de Alejandro en el Jaxartes parecía haber asegurado su frontera norte, un punto final lógico a su avance hacia el este. Sin embargo, esta concentración en la frontera había permitido que la herida de la revuelta en Bactriana y Sogdiana se infectara. El cerebro detrás de esta insurrección, el astuto y elusivo Spitamenes, permanecía en libertad, un fantasma que se burlaba del poder macedonio. Antes de su campaña en el Jaxartes, Alejandro, en un intento por cerrar ese capítulo, había enviado una fuerza para relevar el asedio de Maracanda y acabar con la rebelión de Spitamenes de una vez por todas. Pero su elección de comandante había sido un error de cálculo fatal, uno nacido de una fe excesiva en la diplomacia sobre la espada. Había elegido a Parnuches, un hombre cuyo mayor talento era ser intérprete. Alejandro creía que su conocimiento de la lengua y las costumbres locales facilitaría una negociación rápida con los rebeldes. Para compensar su evidente falta de experiencia militar, le asignó a varios de sus oficiales veteranos como asesores, una solución que en el papel parecía prudente, pero que en la práctica creó una cadena de mando fracturada y sin un liderazgo decisivo. La fuerza de Parnuches, compuesta por más de 2000 infantes y 300 jinetes, avanzó con confianza hacia Maracanda. Al verlos acercarse, Spitamenes, fiel a su estilo, no presentó batalla y se retiró. Parnuches, ansioso por una victoria fácil, mordió el anzuelo y lo persiguió con fervor, sin darse cuenta de que cada paso lo adentraba más en una trampa mortal. La persecución los llevó al borde del desierto sogdiano, cerca del río Politimetus. Allí, la verdadera naturaleza de la retirada de Spitamenes se hizo evidente. Su ejército, repentinamente reforzado por 600 jinetes masagetas, se dio la vuelta y se preparó para la matanza. Lo que siguió no fue una batalla, sino una cacería. Los jinetes masagetas, ágiles y mortales, utilizaron tácticas de golpear y correr, envolviendo a la infantería macedonia en una nube de proyectiles y acosando sus flancos sin piedad. La caballería macedonia, superada en número y menos maniobrable, fue incapaz de repelerlos. Pronto quedó claro que la posición era desastrosa. La infantería, en un acto de desesperación disciplinada, formó un cuadro y comenzó una retirada lenta y agónica hacia un bosque cercano, con la intención de cruzar el río y ponerse a salvo. Fue en este momento de crisis cuando la falta de un líder único y decisivo resultó fatal. Los oficiales asignados a Parnuches, sin una autoridad clara a la que responder, se comunicaron mal, y el pánico comenzó a extenderse. La caballería, buscando su propia salvación, cruzó el río primero, y la infantería, viendo a su protección ecuestre abandonarlos, rompió filas y los siguió sin haber recibido una orden clara para hacerlo. El cruce se convirtió en un caos sangriento. Mientras los macedonios luchaban por atravesar el agua, Spitamenes, en una brillante maniobra táctica, envió a parte de sus hombres a otros vados del río, atacando a la fuerza de Parnuches desde la orilla opuesta. Atrapados, rodeados y en pánico, los macedonios fueron masacrados. La fuerza completa de 2000 infantes y 300 jinetes fue aniquilada, capturada o ahogada en las aguas del Politimetus. Fue, sin lugar a dudas, la mayor pérdida militar que el ejército de Alejandro sufrió en toda su campaña en Asia, una mancha sangrienta en su reputación de invencibilidad. La noticia de la catástrofe llegó a oídos de Alejandro mientras regresaba del Jaxartes. La reacción del rey no fue de duelo, sino de una furia gélida y una determinación inmediata. Sin dar descanso a sus hombres, giró su ejército y marchó a una velocidad aterradora hacia Maracanda, donde Spitamenes había regresado para reanudar el asedio. El mero nombre de Alejandro, su reputación precediéndole como una onda de choque, fue suficiente.
Al enterarse de su aproximación, Spitamenes levantó el asedio una vez más y se retiró hacia el oeste, hacia la seguridad del desierto, con Alejandro pisándole los talones. El rey macedonio lo persiguió, pero Spitamenes era un maestro en el arte de la evasión. A medida que se adentraba más en el desierto, Alejandro se dio cuenta de que estaba siendo atraído a la misma trampa que había acabado con Parnuches. No cometería el mismo error. Con una frustración palpable, detuvo la persecución y regresó a Maracanda, haciendo una pausa en el camino para enterrar a los muertos de su ejército derrotado de la mejor manera que pudo, un sombrío recordatorio de su fracaso en proteger a sus hombres. Incapaz de atrapar a su escurridizo adversario, Alejandro desató su ira sobre la tierra y su gente. Lo que siguió durante el resto del verano del 329 a.C. fue una campaña de terror sistemático. El hombre que a menudo había mostrado benevolencia con sus enemigos vencidos, ahora mostraba su faceta más oscura. Su ejército arrasó la región, quemando campos de cultivo para inducir la hambruna y, según el historiador Rufo, Alejandro ordenó la ejecución de todos los hombres en edad militar. El número total de muertos es imposible de conocer con certeza, pero las estimaciones de algunos historiadores modernos sugieren una cifra espeluznante, posiblemente tan alta como 120.000 personas. Alejandro estaba librando una guerra no solo contra un ejército, sino contra un pueblo entero, utilizando el miedo y la fuerza como sus principales herramientas de control. Sin embargo, a pesar de esta brutalidad, la revuelta persistió. El fuego de la rebelión, avivado por el odio y la desesperación, no se apagaba. Alejandro se encontró atrapado en una guerra de guerrillas, un tipo de conflicto que despreciaba, incapaz de lograr la batalla decisiva que anhelaba. Fue entonces cuando su genio militar, forjado en la adaptabilidad, brilló a través de la oscuridad de sus acciones. Reconociendo que un solo ejército masivo era ineficaz contra un enemigo ágil y disperso, Alejandro dividió sus fuerzas. Creó 5 cuerpos de ejército independientes, cada uno bajo el mando de uno de sus generales más confiables: Hefestión, Ptolomeo, Pérdicas, Coeno y él mismo. Cada cuerpo operaría de forma autónoma, cazando y reprimiendo cualquier resistencia que encontraran, una red de acero que se cerraría sobre la provincia. Este sistema, una de las primeras implementaciones de lo que milenios después Napoleón Bonaparte usaría con tanto éxito, demostró la increíble flexibilidad táctica de Alejandro. Simultáneamente, para consolidar su control a largo plazo, fundó 6 nuevas ciudades en la región, fortalezas guarnecidas que servirían como anclas de poder macedonio y centros de helenización en un territorio hostil. Pero incluso con estas nuevas tácticas y la llegada de refuerzos masivos, 20.000 infantes y 4.000 jinetes de las satrapías occidentales y de Grecia, la revuelta continuó ardiendo, un testimonio de la tenacidad de Spitamenes y el profundo resentimiento de los odianos. La guerra se prolongó hasta la primavera del 328 a.C., cuando el ejército se reunió de nuevo en la ciudad de Maracanda. El gobernador de la provincia, el anciano y respetado Artabazo, había pedido retirarse debido a su avanzada edad, una petición que Alejandro aceptó. Para reemplazarlo, nombró a Clito el Negro, una elección que parecía lógica. Clito era un veterano condecorado, un hombre de la vieja guardia de Filipo, y era el hombre que le había salvado la vida a Alejandro en la batalla del Gránico, desviando un golpe mortal con su propia espada. En Maracanda, lejos del campo de batalla, se gestaba una tormenta de un tipo diferente. Alejandro y sus oficiales realizaron un ritual religioso que, como era costumbre entre los macedonios, pronto degeneró en una fiesta de bebida desenfrenada. A medida que el vino fluía y las lenguas se soltaban, el ambiente se cargó de tensiones latentes. Las fuentes históricas varían en los detalles exactos de quién dijo qué, pero la esencia del conflicto es clara. Los oficiales más jóvenes, aduladores y deseosos de ganar el favor del rey, comenzaron a alabar a Alejandro, comparándolo no solo con héroes, sino con el propio Heracles. Esta adulación descarada molestó a los oficiales más veteranos, hombres que habían luchado y sangrado bajo el mando de Filipo y que veían esta nueva divinización con escepticismo. La situación se encendió cuando el propio Alejandro, envalentonado por el alcohol y el incienso de la alabanza, comenzó a menospreciar a su propio padre, Filipo, afirmando que sus propios logros eran muy superiores. Para Clito el Negro, este fue un insulto intolerable. Clito, cuya hermana Lanice había sido la nodriza de Alejandro, sentía una lealtad feroz tanto por el padre como por el hijo, y no podía permanecer en silencio. Se puso de pie, su voz resonando con la autoridad de la edad y la experiencia. Las hazañas de Alejandro, dijo,
no fueron en realidad tan grandes o maravillosas, ni las logró por sí mismo, sino que en su mayor parte fueron las hazañas de los macedonios. No contento con eso, Clito comenzó a elogiar a Parmenión, el gran general de Filipo a quien Alejandro había hecho ejecutar, y a criticar al rey por permitir la entrada de persas en su círculo íntimo y por adoptar cada vez más sus costumbres. Para Alejandro, esto no era una crítica, era una traición. Saltó de su asiento, su rostro enrojecido por el vino y la furia, y llamó a Clito cobarde. Clito, ahora igualmente enfurecido, le devolvió el golpe con una verdad que era a la vez un recordatorio y una acusación. Fue esta cobardía mía, sin embargo, la que te salvó la vida. Tú que has nacido de un dios, replicó, refiriéndose directamente al momento en el gránico. Esa frase fue la chispa que incendió la pólvora. Alejandro se abalanzó sobre Clito, pero sus guardaespaldas personales, reaccionando rápidamente, lo sujetaron y, discretamente, le quitaron la espada tratando de evitar una tragedia. Fuera de sí, Alejandro gritó a sus otros guardias, pero nadie acudió mientras otros oficiales arrastraban a Clito fuera de la sala para poner fin a la confrontación. Con Clito fuera, los amigos de Alejandro intentaron calmarlo, suplicándole que dejara el asunto para la mañana siguiente, cuando la sobriedad trajera la razón. Pero la tragedia aún no había concluido. Justo cuando parecía que la calma podría prevalecer, Clito irrumpió de nuevo en la sala. Quizás sintiendo que su honor había sido mancillado irreparablemente o quizás simplemente demasiado ebrio para comprender el peligro, citó una línea del dramaturgo Eurípides. «Ay, en la Hélade, qué mal gobierno». Esa fue la última provocación. En un instante de furia pura e irracional, Alejandro arrancó una lanza de las manos de uno de sus guardias. Antes de que nadie pudiera detenerlo, se lanzó hacia adelante y atravesó a Clito, matándolo en el acto. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito. El estupor se apoderó de la sala mientras el cuerpo de Clito se desplomaba. Tan rápido como la furia lo había poseído, la realidad de su acto se abatió sobre Alejandro. El rostro del rey se transformó del rojo de la ira al pálido del horror. Sus guardaespaldas esta vez lograron detenerlo, luchando para quitarle el arma de las manos mientras el rey se resistía, gritando que la muerte era lo único que merecía. Lo llevaron a rastras a sus aposentos y lo acostaron en su cama. Allí comenzó su penitencia. Durante los siguientes 3 días, el conquistador del mundo se convirtió en un prisionero de su propio dolor. Se negó a comer o beber, yaciendo en la oscuridad, llorando sin cesar y gritando el nombre de Clito una y otra vez. No era solo el dolor de matar a un amigo. Alejandro, al matar a Clito en un banquete donde habían compartido comida y bebida, había violado una de las reglas más sagradas de la cultura griega, la xenia, las leyes de la hospitalidad, que estaban bajo la protección del propio Zeus, el dios del que Alejandro ahora se proclamaba hijo. La ironía era devastadora. El hijo de un dios había cometido un pecado imperdonable contra ese mismo dios. Los intentos de consolarlo fueron inútiles. Incluso el filósofo e historiador de la corte, Calístenes, fracasó en su intento de razonar con él. La depresión de Alejandro era tan profunda que amenazaba con paralizar a todo el ejército. Fue otro filósofo, Anaxarco, quien finalmente encontró la manera de sacarlo de su abismo. Pero la cura fue quizás peor que la enfermedad. Anaxarco, un hombre pragmático y cínico, se acercó al rey y le señaló que, como rey de reyes e hijo de Zeusamón, las leyes de los hombres y de los dioses no se aplicaban a él de la misma manera. Le dijo que un rey era la personificación de la ley, y que, por lo tanto, cualquier cosa que hiciera era, por definición, justa. Este argumento, una justificación filosófica de la tiranía absoluta, fue el antídoto que Alejandro necesitaba para su culpa. Aunque el arrepentimiento de Alejandro fue claramente genuino, la facilidad con la que aceptó esta justificación reveló un lado oscuro y aterrador. Como ha argumentado la historiadora Carney, aunque la muerte de Clito no fue premeditada, pudo haber estado motivada en parte por el deseo de Alejandro de gobernar como un monarca incuestionable, en contraste con la tradición macedonia donde nobles como Clito se sentían libres de criticar a su rey. El episodio, como subraya Worthington, también demostró cuán mezquino podía ser Alejandro, especialmente cuando se trataba de comparaciones con su padre Filipo. El rey había sido sanado, pero su alma había aceptado un veneno. Mientras toda esta tragedia personal se desarrollaba en Maracanda, la guerra no se había detenido. Spitamenes y sus aliados masagetas seguían en libertad, evitando a las fuerzas de Alejandro y acosando ciudades en Bactriana.
Derrotaron al menos a una guarnición que se atrevió a salir a su encuentro y extorsionaron sobornos de otras. Una vez más, Alejandro se vio obligado a dividir sus fuerzas para cubrir más terreno. Envió parte del ejército a Bactriana, obligando a Spitamenes a retirarse hacia la frontera masageta. Crátero, al mando de otra sección del ejército, se enteró de este movimiento y vio una oportunidad para atrapar a Spitamenes de una vez por todas. Logró alcanzar a la fuerza de 1000 hombres de Spitamenes en el borde de un desierto. En la batalla que siguió, Crátero consiguió una victoria, pero fue una victoria incompleta. La mayoría de la ágil fuerza de Spitamenes logró escapar, habiendo perdido solo 150 hombres. A pesar de este revés, la campaña de guerrilla de Spitamenes había sido, en gran medida, un éxito. De hecho, su tenacidad había atraído aún más guerreros masagetas a su causa, aumentando su fuerza a 4000 hombres. A finales del 328 o principios del 327 a.C., Spitamenes y su ejército regresaron a Sogdiana. Sin embargo, esta vez encontraron una provincia transformada. Las nuevas fortalezas que Alejandro había construido, todas con fuertes guarniciones, habían cambiado el paisaje estratégico. Ya no había objetivos fáciles que atacar. Coeno, que había sido destinado a la zona por Alejandro con una fuerza de aproximadamente 4000 infantes, 400 jinetes y un número desconocido de arqueros a caballo recién incorporados, se lanzó en su persecución. Spitamenes, viendo sus opciones reducidas y quizás envalentonado por el tamaño de su nuevo ejército, finalmente tomó la decisión que había evitado durante 2 años. Se enfrentaría a los macedonios en una batalla campal cerca de un lugar llamado Bagai. Los detalles de la batalla son escasos, pero el resultado fue inequívoco. Una victoria aplastante para Coeno. El historiador Arriano registra las pérdidas de Coeno en solo 32 hombres, mientras que Spitamenes perdió 800. Estas cifras, especialmente las bajas de Coeno, son probablemente inexactas y producto de la propaganda, pero no hay duda de que fue una victoria decisiva. Spitamenes, una vez más, logró sobrevivir a la batalla y escapar. Pero esta vez, su suerte se había acabado. Sus aliados masagetas, viendo que la marea había cambiado y que seguir a Spitamenes solo les traería más guerra y ninguna victoria, decidieron que la paz con Alejandro era una opción más sabia. Lo traicionaron, le cortaron la cabeza y la enviaron como un macabro regalo a Alejandro. Así terminaba la vida de uno de los oponentes más tenaces a los que Alejandro se enfrentó jamás. Spitamenes había utilizado la guerra de guerrillas con una maestría que maximizó la eficacia de su fuerza menor. Había evitado ser atrapado consistentemente y había infligido la mayor derrota militar al invencible ejército de Alejandro. Su muerte significó que el final de la larga y sangrienta revuelta bactriano-sogdiana estaba finalmente a la vista. Solo quedaban unos pocos focos de resistencia, tribus locales refugiadas en ciudadelas montañosas que se creían inconquistables. Tomar estas fortalezas requeriría algunas de las tácticas más creativas de toda la carrera de Alejandro. El más notable de estos últimos reductos era la llamada Roca Sogdiana, una fortaleza natural bajo el mando de un jefe llamado Ariamaces. En esta cumbre casi inaccesible se habían refugiado varios líderes tribales rebeldes con sus familias y sus tesoros. A principios del 327 a.C., Alejandro sacó a su ejército de sus cuarteles de invierno en Nautica y avanzó hacia la Roca Sogdiana. La marcha se convirtió en una prueba de resistencia contra la propia naturaleza. Una colosal ventisca barrió la región, y las temperaturas se desplomaron a niveles mortales. Alejandro, siempre atento a la moral de sus hombres, ordenó que se talaran y quemaran enormes extensiones de bosque para mantenerlos calientes, y cabalgó incansablemente por todo el campamento, animando a sus tropas. A pesar de sus esfuerzos, el frío se cobró un precio terrible. Algunos hombres se congelaron hasta la muerte mientras se apoyaban en los árboles para tomar un breve descanso. La tormenta duró 3 días, y para cuando amainó, 2000 hombres del ejército de Alejandro habían perecido, no por la espada enemiga, sino por el hielo. Finalmente el ejército, diezmado pero no quebrado, llegó ante la Roca Sogdiana. Según Rufo, la fortaleza estaba guarnecida por hasta 30.000 soldados, aunque es probable que esta cifra incluyera a los civiles refugiados. Independientemente del número exacto, la roca era universalmente considerada inexpugnable. Estaba bien defendida, con suministros para resistir un asedio de al menos 2 años, y su ubicación era formidable.
rodeada por acantilados escarpados y hecha aún más segura por la nieve invernal que haría cualquier asalto particularmente difícil. Confiados en su inexpugnabilidad, cuando Alejandro envió emisarios exigiendo la rendición de Ariamaces, fue rechazado con desdén. Los sogdianos se rieron, afirmando que Alejandro necesitaría soldados alados para conquistar ese lugar. Para cualquier otro general, eso habría sido el final del asunto. Pero como había demostrado el asedio de Tiro, Alejandro no era un hombre que se dejara intimidar por la noción de lo inconquistable. Su mente táctica analizó la situación y encontró una debilidad. Ariamaces había concentrado a sus hombres en las murallas que daban al campamento de Alejandro, pero había descuidado por completo la retaguardia del acantilado, convencido de que un acceso por allí era imposible. Alejandro aprovechó esta oportunidad. Hizo un llamado a su ejército, pidiendo 300 voluntarios que tuvieran experiencia en escalada. Ofreció premios generosos a todos los que completaran la ascensión, incluyendo una recompensa principesca de 12 talentos para el primer hombre que llegara a la cima. La misión era casi suicida. Para que el movimiento permaneciera oculto a Ariamaces, la escalada tendría que realizarse al amparo de la oscuridad, lo que hacía que la ya peligrosa misión fuera aún más mortal. A pesar de los riesgos, Alejandro consiguió a sus voluntarios. Después de equiparlos con estacas de hierro para tiendas y cuerdas de lino, comenzaron el ascenso. Fue una subida angustiosa. 30 de los hombres cayeron al vacío durante la noche. Alejandro, incapaz de dormir, observó ansiosamente la cima del acantilado durante toda la noche, esperando la señal de sus hombres que indicara que habían tenido éxito. Al amanecer, finalmente la vio. En la cumbre sus hombres ondeaban sábanas blancas, tal como se había acordado. Con estos hombres en posición, amenazando la retaguardia de la fortaleza, Alejandro movió su fuerza principal hacia adelante y, una vez más, exigió la rendición de Ariamaces. De nuevo, fue rechazado. Fue entonces cuando Alejandro jugó su carta maestra. Señaló hacia la cima de los acantilados detrás de la posición de Ariamaces y le dijo que, de hecho, si tenía soldados alados. Ariamaces, al volverse y ver a los soldados macedonios en la cumbre que creía inalcanzable, quedó paralizado por el shock. Incapaz de saber cuántos hombres amenazaban su retaguardia, su confianza se hizo añicos. Se rindió sin luchar. El ejército de Alejandro entró en la fortaleza sin oposición. Muchos de los nobles sogdianos fueron capturados o ejecutados por su papel en la revuelta. La guerra psicológica había triunfado donde la fuerza bruta habría fracasado. Solo quedaba un último bastión de resistencia significativa, la roca de Corienes, bajo el mando de un jefe llamado Sisimitres. Era otra posición increíblemente bien defendida, rodeada por todos lados por acantilados y un profundo barranco. El único camino que conducía a la roca era estrecho, empinado y fácilmente defendible. Una vez más, Alejandro envió emisarios exigiendo la rendición, y una vez más fue rechazado. Sin inmutarse, Alejandro se preparó para tomar otro lugar considerado inexpugnable. Su plan era audaz y laborioso. Primero, construyó escaleras para permitir que sus hombres descendieran al barranco. Una vez allí, comenzaron el arduo proceso de clavar estacas en ambos lados del desfiladero. Sobre estas estacas, construyeron soportes, levantando lentamente una estructura que se convertiría en un puente, rellenando la parte superior con tierra y rocas. Al igual que en Tiro, Alejandro planeaba construir un puente de tierra a través del obstáculo natural para que su ejército pudiera atacar desde un terreno nivelado. Dividió a su ejército en 3 divisiones rotativas que trabajaban día y noche sin descanso. El progreso, sin embargo, era lento debido a las condiciones invernales y a las flechas de acoso que los hombres de Sisimitres disparaban desde arriba. Para proteger a los trabajadores, pronto se crearon pantallas de madera y la construcción continuó, acercándose lenta pero inexorablemente a la fortaleza. Para aumentar la creciente intimidación, Alejandro también hizo que sus máquinas de asedio fueran visibles, poniéndolas en posición para comenzar un bombardeo tan pronto como el puente estuviera completo. Sin embargo, antes de que comenzara cualquier ataque, Alejandro, mostrando una vez más su maestría en la guerra psicológica, envió un último emisario. El enviado le explicó a Sisimitres la inutilidad de su situación, destacando cómo su derrota sería inevitable una vez que la calzada de Alejandro estuviera terminada y las catapultas comenzaran a disparar. El mensaje, combinado con la visión del implacable avance de la ingeniería macedonia, rompió la voluntad de los defensores.
Desmoralizado, Sisimitres también se rindió sin luchar. La toma de la roca de Corienes marcó el final definitivo de la revuelta bactriana saudiana. Poco después de este último triunfo, en un movimiento que fue tanto personal como político, Alejandro tomó a su primera esposa, una princesa local llamada Roxana. Ella y su padre, Oxiartes, se habían refugiado en la roca saudiana o en la roca de Corienes, según la fuente. Se dice que cuando Alejandro la vio por primera vez, se enamoró de inmediato, considerándola la mujer más hermosa de toda Asia. Pero el matrimonio también sirvió a un propósito político crucial. Lo vinculó estrechamente con la nobleza local, ayudando a pacificar a los rebeldes bactrianos y saudianos de una manera que las espadas y las masacres nunca podrían haber logrado del todo. La campaña había terminado. Habían sido necesarios 2 años para someter por completo las dos satrapías, un periodo de tiempo casi idéntico al que le había llevado conquistar las vastas tierras desde el Egeo hasta Egipto. Fue, sin lugar a dudas, el periodo más difícil de la campaña de Alejandro hasta ese momento, y el que le costó a su ejército el mayor número de bajas. Aproximadamente 5.000 de sus hombres se habían perdido debido a las tácticas de guerrilla de Spitamenes a lo largo de la revuelta, y al menos otros 2.000 habían sucumbido al frío glacial. Esta guerra brutal había revelado las múltiples facetas de Alejandro. Había demostrado que no solo era un maestro de la batalla táctica, sino también de la guerra psicológica, capaz de tomar dos lugares supuestamente inconquistables sin apenas luchar. Sin embargo, también había puesto de relieve los aspectos más oscuros de su carácter. Aunque a menudo era benévolo con sus enemigos, sus tácticas brutales en Sogdiana demostraron su disposición a utilizar el miedo y la fuerza como herramientas de control. De manera similar, el asesinato de Clito demostró que, a pesar de lo maduro y razonable que podía ser, también podía ser mezquino, irascible y tiránico. Su matrimonio con Roxana, aunque beneficioso a corto plazo para estabilizar la región, fue impopular entre muchos en su ejército. Ahora tenían lo que consideraban una reina bárbara, un hecho que se convertiría en un problema significativo a largo plazo, especialmente después de su muerte. Con la revuelta aplastada y la región pacificada a través de la fuerza y la diplomacia matrimonial, Alejandro era el amo indiscutible del imperio persa. Sin embargo, su mente inquieta nunca descansaba. Incluso durante los momentos más álgidos de la revuelta, ya estaba planeando su próxima campaña, una que lo llevaría más allá de las fronteras conocidas del imperio que había conquistado. Su mirada se dirigía ahora más al este, hacia las fabulosas y misteriosas tierras de la India. La guerra más difícil de su vida acababa de terminar, pero el mayor de sus viajes estaba a punto de comenzar. Lideraría a su ejército a través de las imponentes montañas del Hindu Kush, hacia un nuevo mundo, nuevos enemigos y nuevas glorias, culminando en la famosa batalla de Lidaspes, donde se enfrentaría a elefantes de guerra y a un rey, Porus, que demostraría ser uno de sus adversarios más formidables. El capítulo de Sogdiana se había cerrado, un escrito con sangre, ingenio y una profunda crisis personal, pero el libro de las conquistas de Alejandro estaba lejos de terminar. El hombre que se había enfrentado a su propia oscuridad en Maracanda, ahora se preparaba para enfrentarse a la luz de un nuevo amanecer en el subcontinente indio, sin saber que allí también las sombras de su propia naturaleza lo seguirían de cerca. La pacificación de Sogdiana y Bactriana fue una lección aprendida con un coste terrible, una que moldeó al rey y al hombre para la fase final y quizás más legendaria de su increíble viaje. La conquista no se trataba solo de ganar batallas, sino de mantener el control, un arte que Alejandro estaba aprendiendo a dominar a través de una combinación de terror, construcción y asimilación. Con Roxana a su lado, había forjado un puente entre Oriente y Occidente, pero era un puente construido sobre los cimientos de miles de tumbas y sostenido por el miedo tanto como por el respeto. La transición de la guerra de guerrillas a la consolidación del poder fue un testimonio de la versatilidad de Alejandro. Las 6 ciudades que fundó no eran meros puestos militares. Estaban destinadas a ser faros de la cultura griega, centros de comercio y administración que transformarían el tejido social de la región para siempre. Envió a colonos griegos y macedonios, veteranos de su ejército, para poblarlas, creando una clase gobernante leal que aseguraría los intereses del imperio mucho después de que el ejército principal se hubiera marchado. Este acto de urbanización fue una herramienta de conquista tan poderosa como su falange. Al mismo tiempo, la incorporación de unidades locales a su ejército, como los arqueros a caballo que demostraron ser tan efectivos bajo el mando de Coeno, mostró su pragmatismo. Entendió que para gobernar un imperio tan vasto y diverso, no podía depender únicamente de sus macedonios.
Necesitaba integrar a los pueblos conquistados, darles un interés en el nuevo orden. Este enfoque, sin embargo, fue una fuente constante de fricción con su vieja guardia, como lo demostró trágicamente el arrebato de Clito. Los macedonios veían la adopción de costumbres persas y la inclusión de bárbaros en el ejército no como un pragmatismo inteligente, sino como una traición a sus raíces y una dilución de su identidad conquistadora. Para ellos, eran los vencedores, y los persas y sogdianos los vencidos. La visión de Alejandro de un imperio fusionado, una mezcla de culturas helénica y persa, estaba muy por delante de su tiempo y de la mentalidad de sus propios hombres. Este conflicto cultural subyacente sería una corriente de tensión que recorrería el resto de su reinado. La muerte de Clito fue el síntoma más violento de esta enfermedad, pero la enfermedad en sí misma, el choque entre la tradición macedonia y la ambición imperial de Alejandro, nunca se curó del todo. Se manifestaría de nuevo en conspiraciones, en negativas a marchar más lejos y en las amargas luchas de poder que destrozarían su imperio tras su muerte. Por lo tanto, la campaña saudiana no fue solo una victoria militar, sino un crisol en el que se forjó la futura política imperial de Alejandro, con todas sus innovaciones y sus contradicciones inherentes. El rey aprendió que el terror podía someter, pero solo la integración podía gobernar. Y aprendió esta lección a un coste personal y moral que lo marcaría para siempre. La sangre de Clito manchó permanentemente su legado, un recordatorio eterno de que el poder para crear un mundo nuevo también era el poder para destruir a aquellos a quienes más amaba. El hombre que salió de Sogdiana en 327 a.C. era un líder más experimentado, más astuto y más endurecido, pero también era un hombre más solitario, atormentado por fantasmas de su propia creación y cada vez más aislado en la cima de su poder divino y tiránico. La conquista de la India le esperaba, pero la conquista de sí mismo seguía siendo su batalla más incierta. La resolución de los asedios de las rocas Fortaleza, Sogdiana y de Corienes, se convirtió en leyenda dentro del ejército, historias contadas alrededor de las fogatas que solidificaron la imagen de Alejandro como un líder tocado por los dioses, para quien nada era imposible. La hazaña de los 300 escaladores se convirtió en un símbolo de la audacia y la confianza que el rey inspiraba en sus hombres. Eran la encarnación de sus soldados alados, una prueba viviente de que la voluntad de Alejandro podía doblegar la realidad misma. Estas victorias, logradas con un mínimo derramamiento de sangre en el asalto final, contrastaban brutalmente con las masacres anteriores en el valle. Esto demostraba otra faceta de su carácter. La crueldad de Alejandro a menudo era calculada. Podía ser despiadado cuando creía que era necesario para sembrar el terror y prevenir futuras rebeliones, pero también prefería la victoria a través de la intimidación y la astucia cuando era posible, ya que preservaba sus propias tropas y dejaba la infraestructura del enemigo intacta para su propio uso. Era un economista de la violencia, aplicándola con una precisión devastadora o reteniéndola con una paciencia amenazadora, dependiendo de lo que la situación requiriera. Este enfoque dual lo hacía impredecible y, por lo tanto, aún más aterrador para sus adversarios. Nunca sabían si se enfrentarían al Alejandro que ofrecía términos generosos o al que no dejaría piedra sobre piedra. La figura de Roxana también fue fundamental en este nuevo capítulo. Su unión con Alejandro no fue simplemente un apéndice de la campaña, sino su culminación diplomática. Al casarse con la hija de un noble local, Alejandro estaba enviando un mensaje claro a toda la élite de Bactriana y Sogdiana. No había venido solo a conquistar, sino a gobernar y a unirse a ellos. Este acto fue mucho más allá de la política. Al tomar a una bárbara como su reina, Alejandro estaba desafiando las profundas convenciones de sus propios compatriotas macedonios. Para ellos, las mujeres de las tierras conquistadas eran botín de guerra o concubinas, no reinas que compartirían el lecho y el estatus del rey. La decisión de Alejandro fue, en esencia, el acto definitivo de su política de fusión. No solo estaba adoptando vestimentas persas o costumbres cortesanas, estaba mezclando su propia sangre con la de los conquistados, creando una dinastía que sería tanto oriental como occidental. El amor que se dice que sintió por ella no hace que el acto sea menos político. Más bien, demuestra cómo en la mente de Alejandro, el deseo personal y la estrategia imperial estaban inextricablemente entrelazados. Vio en Roxana no solo a la mujer más hermosa de Asia, sino también la llave para asegurar la región más problemática de su imperio. Mientras el ejército se preparaba para la marcha hacia la India, el estado de ánimo era una mezcla de agotamiento y expectación. Los hombres habían soportado 2 años de una guerra brutal y diferente a todo lo que habían conocido.
Habían luchado contra un enemigo casi invisible en un terreno implacable. Habían sobrevivido a un invierno que mató a miles y habían presenciado cómo su invencible rey se desmoronaba por el dolor antes de resurgir, más formidable y distante que nunca. La muerte de Clito había dejado una cicatriz en el cuerpo de oficiales. Había introducido un nuevo elemento de miedo en su relación con Alejandro. La antigua camaradería macedonia, donde los nobles podían hablar con franqueza a su rey, había sido reemplazada por el cauteloso protocolo de una corte oriental. El rey ya no era el primero entre iguales. Era un soberano absoluto, y el precio de olvidarlo era la muerte. A pesar de todo esto, la lealtad del ejército en su conjunto hacia Alejandro permanecía intacta, forjada en innumerables victorias y reforzada por su innegable carisma y su genio militar. Lo seguirían al fin del mundo, y la India sonaba exactamente así. Era una tierra de leyendas, de riquezas incalculables y de monstruos míticos. La promesa de nueva gloria y nuevo botín era un poderoso motivador, suficiente para hacerles olvidar, o al menos aparcar, los horrores y las tensiones de Sogdiana. Así, el ejército macedonio, transformado por la guerra de guerrillas, multicultural en su composición y dirigido por un rey que era más dios y más tirano que nunca, se puso en marcha una vez más. Dejaron atrás una provincia sometida, cubierta de nuevas ciudades y cicatrices de masacres, gobernada por una reina local. Dejaron atrás a los fantasmas de Spitamenes y de Clito el Negro. Y se adentraron en lo desconocido, llevando consigo las lecciones, las glorias y las contradicciones de la campaña más oscura y definitoria de sus vidas. La campaña de Bactriana Sogdiana, por lo tanto, sirvió como un punto de inflexión crítico. Antes de ella, la historia de Alejandro era principalmente una de conquista contra un imperio establecido, luchando en batallas campales predecibles en su estructura, aunque no en su resultado. Después de ella, la historia se convierte en una de gobierno imperial y de exploración en los límites del mundo conocido. Los problemas a los que se enfrentó aquí, la insurgencia, la guerra asimétrica, la gestión de un territorio vasto y hostil, y las tensiones culturales dentro de su propio mando, serían los mismos problemas que definirían el resto de su vida y, en última instancia, el destino de su imperio tras su muerte. La solución que ideó, una mezcla de fuerza militar abrumadora, terror selectivo, urbanización, integración local y diplomacia matrimonial, se convirtió en el modelo para el gobierno helenístico. Sin saberlo, en los desiertos y montañas de Asia Central, Alejandro no solo estaba conquistando territorio, sino que estaba sentando las bases de un nuevo tipo de imperio y un nuevo tipo de mundo, uno donde las culturas de Grecia y Persia comenzarían una larga y compleja danza de conflicto y síntesis. La sangre derramada, tanto de enemigos como de amigos, fue el precio de esa creación. El eco de los martillos construyendo el puente en la roca de Corienes y el silencio de los 300 escaladores en la roca Sogdiana representaban las dos caras del poder de Alejandro, la fuerza implacable de la ingeniería y la audacia silenciosa de la infiltración. Estas tácticas, nacidas de la necesidad, redefinieron los límites del arte del asedio. Demostraron a sus enemigos que ninguna muralla, natural o artificial, podía ofrecer seguridad. Si no podía derribar una puerta, la rodearía. Si no podía escalar un muro, construiría un camino para llegar a él. Y si un ejército se negaba a luchar, aterrorizaría a la población hasta que sus líderes no tuvieran más remedio que rendirse o ser entregados por su propia gente, como le ocurrió a Spitamenes. Este enfoque multifacético de la guerra fue quizás el legado más duradero de la campaña. Alejandro había llegado a Sogdiana como un general de batallas campales y se marchaba como el primer gran maestro de la guerra híbrida de la historia. La figura de Coeno merece una mención especial en este relato. Mientras Alejandro estaba consumido por su crisis personal tras la muerte de Clito, fue Coeno quien persiguió y finalmente derrotó a Spitamenes en una batalla decisiva. Esto es significativo porque demuestra la robustez de la maquinaria militar que Alejandro había creado. Su ejército podía funcionar al más alto nivel even en su ausencia o distracción. Generales como Coeno, Hefestión y Crátero no eran meros lugartenientes, sino comandantes capaces por derecho propio, entrenados y moldeados por la escuela de guerra de Alejandro. El sistema de cuerpos de ejército que implementó les dio la autonomía para actuar con rapidez y decisión, una de las claves del éxito final en la sofocación de la revuelta. Sin embargo, también presagiaba las futuras luchas, ya que estos mismos generales, tan capaces y ambiciosos, serían los que se repartirían su imperio a su muerte, cada uno sintiéndose con derecho a una parte del manto del conquistador. Finalmente,
La campaña en Sogdiana y Bactriana fue, en esencia, la historia de la colisión de dos tipos de absolutismo. Por un lado, el absolutismo de la resistencia, encarnado en Spitamenes, un hombre que se negaba a doblegarse ante un poder extranjero, luchando por su tierra hasta el amargo final. Por otro lado, el absolutismo de la conquista, encarnado en Alejandro, un hombre que creía en su destino manifiesto de gobernar el mundo y que no permitiría que nada ni nadie se interpusiera en su camino. En el choque de estas dos voluntades inflexibles, la tierra fue devastada y un número incalculable de vidas se perdieron. Al final, el absolutismo de Alejandro, respaldado por un ejército superior y recursos casi ilimitados, prevaleció. Pero la victoria fue pírrica en muchos sentidos. Le costó a Alejandro una parte de su ejército, una parte de su humanidad y la inocencia de su relación con sus hombres. La conquista se logró, pero el conquistador fue transformado para siempre por el precio que tuvo que pagar. La brutalidad que desató en Sogdiana se convertiría en parte de su leyenda, una mancha oscura que ni siquiera el brillo de sus mayores victorias podría borrar por completo. Y así, con el alma más pesada y la corona más firme sobre su cabeza, Alejandro Magno dio la espalda a las tierras que casi lo habían quebrado y marchó hacia el amanecer, hacia la India, hacia el siguiente y último gran capítulo de su saga inmortal.